Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Qué alegría, amigos oyentes, ponernos en contacto con ustedes una vez más en este su espacio, Formadores en la Fe. Lo hemos empezado con un objetivo bien claro: ayudarles, acercarles datos concretos a través también de los papas, de testimonios y de textos adecuados para que se animen a seguir el mandato de Jesús: id al mundo entero y predicad el Evangelio. Lo hacemos junto con la hermana Estrella Muñoz, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, hermana? Muy bien, ¿Fiel hermana. a la cita? Aquí seguimos fieles a la cita, sí, señor. Qué alegría. También damos la bienvenida a Raúl García en el control de este programa y a todos los oyentes que también han sido fieles a la cita y que se han tomado muy en serio este cursillo de catequistas. Hacemos un pequeño repaso del tema que hemos comenzado hace poquito. ¿Cómo se titula y qué vamos a comentar en este? Vamos a ver si ha hecho las tareas la hermana Estrella. Ay, Dios mío santo. Creo que sí, a ver, con la práctica. Estamos hablando del plan de clase, cómo establecer el plan de clase. Y bueno, se divide en las distintas partes que debe contener una clase. Nos habías referido también que es importante también hacer un plan más a largo plazo, es decir, que abarque todo el tiempo que vamos a disponer este año o este curso para distribuir así los temas, de acuerdo a la necesidad de cada tema también. Y luego también nos dijiste que hay que hacer un plan de clase, organizar nuestra clase, pero ya cada una en concreto. Y que debe tener varios elementos. Recuerdo ahora, por ejemplo, es importante saber qué objetivo tengo, cuál es el tema, obviamente, que voy a dar. No sé si los llegamos a nombrar todos, quizá no, porque algunos hemos primero empezado. Y segundo, los contenidos y los objetivos, que es lo más importante, que yo creo que es el tema que más nos va a ocupar en esta sección del programa. Fíjense que tan importante el objetivo. El objetivo es lo primero en la intención, aunque lo último en la ejecución. A ver, lo primero en la intención, es decir, la primera idea, el primer deseo, el primer motivo que yo tengo es el objetivo, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué voy a enseñar esto? ¿Cuál es justamente mi objetivo, mi deseo, hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que me propongo? ¿Cuál es mi propósito? Pero en realidad esto se va a ver coronado con el éxito, pues después de todo el trabajo que yo voy a hacer. Por lo tanto, es lo primero en la intención, pero lo último no porque se haga lo último, sino porque el resultado se ve al final de la clase. Uh-huh. o de todo ese curso, y digo, puedo hacer una evaluación y digo, he logrado mi objetivo o lo he logrado en un tanto por ciento más o menos satisfactorio. Es importante en esta planificación que decíamos, ahí es donde vamos a ir distribuyendo los temas. Se supone uh-huh. que todo profesor y todo catequista tiene un temario, ¿no? Pues el cursillo que se da de primera comunión tiene unos temas, debe abarcar pues la parte de la fe o las oraciones o los mandamientos, uh-huh. los sacramentos, lo que en cada parroquia o, como digo, incluso normalmente esto viene ya dado a nivel diocesano, sí, o de la conferencia episcopal. O si estoy en un colegio, pues las normas que se tengan ahí, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ese temario, cada uno de los temas los tengo que ir planificando en cada una de las clases. Decíamos que fuera más o menos holgado para ver los posibles feriados o fiestas uh-huh. que hay en cada lugar. También dejar siempre cada 2 meses o así una clase de evaluación. Alguna que sugirió la hermana Estrella, y me parece muy bien, dependiendo del curso y unido siempre al párroco o a la persona que nos ha encomendado esta tarea, alguna salida uh-huh. que pueda ayudar y reforzar algún tema. También saber que en algún momento puede ser que me enferme, que haya alguna catástrofe natural, alguna inundación, etcétera. Entonces, que no se haga tampoco tan apretado que me falte tiempo para dar los temas. Mejor que sobre alguna clase donde pueda reforzar. Y también nos decías que es importante que consideremos cuando los temas centrales dentro de ese temario amplio que voy a dar, para poderles dedicar no solo una clase, sino ver
realmente cuántas clases se necesitan para que de acuerdo a mi grupo y de acuerdo al desarrollo que yo le voy a dar al tema, poder dedicar un número superior a una clase, es decir, Claro, 2, 3, habrá dependiendo... temas que necesiten incluso subtemas, ¿no? Puedes, por ejemplo, Ajá. si decimos el tema de los sacramentos es muy amplio, no se Claro. puede dar en una clase todos los sacramentos. Por lo tanto, es un tema que tendré yo que valorar de acuerdo al tipo de grupo que tenga, Ujú. A si la le voy a edad. dedicar 2, 3 o los que haga falta. Muy bien, teniendo esto, entonces vamos a los objetivos. Obviamente, el plan de clase de todo un curso tiene un objetivo general. Si estoy en un curso donde estoy preparando gente para que se bautice, obviamente el objetivo general es que la persona quede capacitada para recibir ese sacramento. Exacto. Entonces, bueno, esto ya me sitúa de alguna manera en lo que tengo que lograr. Pero ese es un Y voy a objetivo... apuntar todos mis esfuerzos a ese objetivo. Claro, pero es un objetivo genérico que, como digo, se va a ir viendo logrado, ojalá satisfactoriamente, a lo largo del curso. Pero entonces también tenemos que tener objetivos que se llaman específicos Ujú. para cada clase. Cada clase, cada 45 minutos suelen ser más o menos, o cada X tiempo que me den para dar la clase, semanal, diaria, etcétera, tengo que tener unos objetivos específicos. Ya. Saber en esa clase qué quiero lograr con la enseñanza que yo voy a impartir y con las actividades que voy a hacer. Ujú. Son específicos porque se refieren solo a una clase en concreto. Se llamarían generales, hemos dicho, si se refirieran a todo un curso o todo un año, de acuerdo a lo que cada uno tenga contemplado. Muy bien. Importantes requisitos para los objetivos. Ojo, tomen nota. Deben ser evaluables desde fuera. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser concretos. Debemos poder redactarlos. Y conviene hacerlo, ponerlos por escrito. Debemos ponerlos por escrito para que sea más fácil que yo haga una evaluación y me acuerde de qué objetivos me he puesto. Ujú. Tiene que ser algo evaluable desde fuera, por lo tanto tiene que ser algo concreto. No puede ser algo tan abstracto como, por ejemplo, decir... El niño aumentará su fe, Claro. porque yo no puedo ver su fe. O sea, puede haber signos, entonces el objetivo debo formularlo de acuerdo a esos signos que el niño puede mostrar de aumento de su fe. No puedo poner como objetivo específico, otra cosa es el objetivo general. En Claro. todo un curso yo sí que puedo evaluar si una persona va creciendo en fe, Ujú. pero en una clase no puedo evaluar si ha crecido en fe en 10 minutos. Lo que sí puedo evaluar es si ha crecido su conocimiento de la fe. Muy bien. O si ha aumentado algún conocimiento específico o ha tomado alguna conducta especial con respecto a eso que yo le he enseñado. Por lo tanto, tienen que ser más concretos. Está mal, como dice la hermana, que yo pusiera de objetivo al final de la clase el niño habrá aumentado su fe, porque no es evaluable No lo puedo desde fuera medir. solamente en una clase. ¿Ven? Ujú. Sí que puede ser, por ejemplo, si voy a dar... Esto depende de la edad, hemos dicho, y depende de varios factores. Pero vamos a imaginarnos que estamos con un grupo de 8 a 10 años que van a hacer su primera comunión y resulta, por ejemplo, me lo invento, en este momento, estamos enseñando justamente los sacramentos y es la primera clase que vamos a tener sobre el tema de los sacramentos. Va a haber más, pero lo primero que tengo que hacer es decir, ¿qué vamos a hacer en esta primera clase? Bien. El objetivo será, y se redacta de esta manera. El alumno al final de la clase será capaz de... Y ahí es donde voy a poner esa conducta que yo Vale. espero del alumno. Pero siempre se redacta de esta manera. Muy bien. El alumno al final de la clase será capaz de, en este caso, definir qué es un sacramento. Muy bien. Es lo que podríamos darle en O esta enumerar clase. los 7 sacramentos. Después de por ejemplo. definir qué es un sacramento, el segundo objetivo sería el alumno al final de la clase será capaz de enumerar, primero decir cuántos son. Ujú, Supongamos claro que es sí. que no sabe nada de los sacramentos. Y después enumerar cada uno de los sacramentos. Y a mí me parece que para una clase de 45... Y después podríamos poner algún otro objetivo. Ya vamos a explicar cómo se ponen los objetivos dependiendo de los distintos campos de conocimiento que tenemos. Puedo poner alguna evaluación más, pero siempre algo concreto. O sea, yo debo, el catequista debe al final poder tomar nota
o medir o tocar Medir, eso que claro. el niño ha conseguido en esta clase. Exacto, por lo que yo le he enseñado, porque además es una autoevaluación, es decir, dependiendo del objetivo que yo me pongo, así van a ser las actividades. Tienen que ser coherentes las actividades con el objetivo que me he puesto. Si me estoy poniendo que voy a pedirle al alumno que defina qué es un sacramento, obviamente con lo que yo tengo que empezar es enseñando qué es un sacramento. Luego repetirlo en clase, por Repetirlo ejemplo. de distintas maneras. Voy a enseñar cuántos sacramentos hay, voy a enumerarlos, que podemos hacer un juego. En esto ya las actividades pueden ser muy diversas, pero Libre la cosa creatividad. es que él pueda enumerar los 7 sacramentos y cualquier otro objetivo que yo me proponga en esa clase. Por lo tanto, el objetivo hemos dicho que es lo que responde a la pregunta ¿para qué voy a enseñar? ¿Qué quiero lograr en esta clase? Ahora vamos a seguir tratando de los objetivos porque vamos a ver que tiene un poquito más de miga, podríamos decir. Me voy a aportar un poquito más. A ver. Hermana, si veamos la contraparte, porque ofrecerle los beneficios a nuestros amigos que nos están oyendo. Si yo no sé cuál es el objetivo de mi clase, ¿qué va a pasar? Que no voy a lograr nada. O sea, que voy a hablar 45 minutos en balde. Exactamente. Si yo no voy a una clase, como si yo no voy a cualquier cosa en la vida. Si yo hago cualquier cosa en la vida sin un objetivo, pues me entretendré un rato, daré vueltas, pero perderé bastante tiempo. Me cansaré, me fatigaré mucho y no lograré muchas cosas. ¿Por qué? Porque la fuerza se concentra en el deseo. Nuestra voluntad está hecha de esta manera y nuestro mecanismo. Aprendemos con el entendimiento que es una luz que nos viene, una motivación, un deseo de algo que veo como posible. Y entonces lo quiero y voy a ello. Me decido a perseguir ese objetivo. Entonces, si no tengo ningún objetivo, si llego a la clase y digo, pues quiero enseñar a amar a Dios. Y amemos mucho a Dios. Y Dios es muy bueno. Pero todo esto no tiene conexión, no tiene coherencia. No, son cosas muy bonitas. Pero incluso como que no van a tener la fuerza como si yo me hubiera preparado un objetivo. Es decir, puedo enseñar una oración, puedo enseñar una canción, puedo enseñar... Pero si es sin objetivo, al final los alumnos es como si uno se montara en un autobús y dijera, ¿usted a dónde va? A cualquier sitio. Pero ¿sabe entonces si ha tomado el camino correcto? Como me da lo mismo donde llegue, pero no puede ser. O sea, si yo voy aquí en España, pues si voy a Barcelona, no puedo tomar el tren que vaya a Sevilla, porque es dirección contraria. Claro que sí. Por lo tanto, igual que esto nos pasa en la vida. O sea, tenemos que tener un porqué y un para qué y un hacia dónde. Sí. Pues en las clases lo mismo, se nota mucho cuando el catequista, y esto no es tan difícil, se sienta un poquito a preparar su clase y dice, a ver, el tema que me toca, el asunto que hoy he dicho que voy a tratar son los sacramentos. Muy bien, ¿qué quiero yo que aprendan los niños de los sacramentos? Hay muchos aspectos. Es bonito también porque el catequista se está preguntando también a sí mismo, o sea, está entrando ella en contacto con qué conozco y cómo y qué voy a transmitir, o sea, que es como una reflexión. Valoro, solo hablamos, pero no... Valoro ese contenido porque como a mí me toca profundizarlo y podríamos decir, ¿no? Desmigarlo para buscaré poder ofrecerlo. Recursos. Exacto. Y además que el hecho de plantearme el objetivo, me pone enseguida en movimiento. Muy bien. Si seguimos con el tema de los sacramentos, que es algo pues fácil, podríamos decir, hemos tomado un ejemplo bastante sencillo para que les sea más fácil a los oyentes. Si yo lo que quiero, obviamente no solo quiero meter conocimiento en los niños, estos son los objetivos cognitivos, sino que también quiero que los amen y también quiero que los valoren. Bueno, estos serán otros objetivos que también me pondré, pero de acuerdo a eso, si yo me planteo como catequista, bueno, yo quiero que conozcan obviamente la doctrina que hay con respecto a los sacramentos. Entonces, muy bien, tendré que repetirla y tendré que enseñarla para que la aprendan. Pero aparte yo quiero, ¿cómo puedo lograr que ellos valoren los sacramentos para que los frecuenten? Entonces, si ese es mi objetivo es también que valoren la importancia que tiene recibir los sacramentos porque son canales de gracia. Bueno, esto es ¿para qué yo quiero enseñar los sacramentos? ¿Simplemente para que sepan que son 7? No, yo lo que quiero es que se enamoren de estos medios sobrenaturales que Dios nos ha regalado, que los valoren tal. Muy bien. Entonces,
Pero estás hablando ya como de dos maneras, o sea, hay un objetivo que es concentrado únicamente en la mente y este último que nos estás diciendo está Es concentrado diferente. en otra parte de la... Entonces, esto nos hace ver que tenemos que tener objetivos de distintos campos de conducta. No solamente tenemos que tener objetivos del campo cognoscitivo, que es el campo del conocimiento, del entendimiento, porque si no nuestra clase se quedaría pobre, no estaría mal, pero sería incompleta. Porque Pasa los mucho, los hombres no solamente necesitamos aprender cosas, sino que para aprenderlas de verdad Es mejor tenemos practicarlas. que practicarlas, tenemos que interiorizarlas. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí viene otro tipo de objetivos. Para esto vamos a enseñar que existen, básicamente, hay más, pero básicamente, para no meternos en mucha psicología enredada, vamos a dar un poquito de psicología práctica a nuestros oyentes y vamos a enseñarles que existen 3 tipos de objetivos dependiendo a los dominios de la conducta o los campos de conducta o actitudes que tenemos los seres humanos. Hermana, perdón, estos 3 tipos de objetivos también debo decidir el énfasis de uno o de otro dependiendo de las edades, por ejemplo. Claro, o dependiendo de lo que yo quiero lograr. Por eso toda la clase gira en torno al tema y al objetivo. Muy bien. Entonces, si a mí me ha tocado, por ejemplo, una clase que es muy inteligente, que la mayoría son muy inteligentes, pero veo que hay poca piedad, quizá entonces a mí me toca reforzar los objetivos que tratan en el dominio de la conducta afectivo-social, ¿no? De la piedad. Hermana, para tener un poco más de orden, si quieres, puedes enumerarnos cuáles son esos 3 distintos tipos de objetivos. Pues son los campos de conducta que nosotros tenemos. Está el campo cognoscitivo, Vale. el campo del entendimiento, está el campo psicomotriz, el campo de la acción, de los movimientos, y está el campo que se llama volitivo, afectivo, social, Vale. ¿no? Sí, sí, sí. Que es el de las conductas, es el del compromiso, el de la toma de conciencia, la valoración, Claro. ¿no? Entonces, con estos 3 ya queda abarcado Está completamente abarcado al el menos desarrollo del propio niño. la también. manera integral de cómo somos nosotros. Nosotros no solamente pensamos, sino que también queremos, es decir, usamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, las conductas, el obrar, y también hacemos cosas. Entonces tiene que haber un campo también psicomotriz de las habilidades que se llaman, ¿no? Se podría Ya lo llamar. más físico, ¿no? Digamos. Lo más físico. Vale. Y uno diría, pero hermana, justo aquí en clases de religión como que a lo mejor esto físico no funciona mucho, porque ¿qué nos vamos a poner a hacer? ¿Gimnasia para aprender la señal de la cruz? Pues yo te Pues sí. diría, no vas tan errado, depende. Recuerdo una hermana, no sé si tú estabas, que nos contó una experiencia, daba clases en el Cusco, la hermana Elena Ábalos, y enseñaba con gimnasia a unos chicos que no tenían ni idea de santiguarse, cómo hacerlo. Y entonces ella decía, arriba, abajo, izquierda, derecha, y así lo aprendieron. Claro, uno dice, es que esto depende de muchas cosas. Nosotros les vamos a dar muchos ingredientes, amigos oyentes, y después ya ustedes tienen que irlos usando Guisar de la mejor manera con posible. prudencia, con equilibrio, etcétera. Pero yo recuerdo ahora, mientras que estabas hablando, también me tocó un grupo en Chile, en La Pintana, cuando empezamos nosotros a trabajar allí. Hoy en día, gracias a Dios, es un colegio pues que está muy desarrollado y hay unos alumnos excelentes, y siempre fueron así, pero quiero decir que al principio, cuando empezamos, como en todas partes, pues no fue tan fácil. Claro. Y lo recuerdo porque fue muy bonito, pero una experiencia también para mí. La primera vez que los chicos de secundaria, que iban a cursos como lo que se llama aquí en España formación profesional, Ya. fueron a una santa misa, que nunca habían ido, por lo tanto no tenían ninguna culpa de no saber lo que eso era, Uy, qué sorpresa. retenían la risa, porque era una risa nerviosa. Ellos no querían, se les había dicho que era un acto religioso, estaban recién aprendiendo lo que era la fe, no tenían absolutamente ni idea, había muy buena voluntad en ellos, pero pues nunca habían asistido a una misa. Por lo tanto, es verdad, yo me ponía desde fuera de ellos y digo, les entiendo, porque claro, si yo no sé lo que es una misa y veo a un señor que está revestido con unas cosas como que brillan, unas las vestiduras un posturas poco tan extrañas, y las posturas de abrir las manos, de cerrarlas, Claro. es normal que a mí me entrase la risa, porque para mí no tiene ningún significado, porque nadie me lo ha explicado. Y entonces me acuerdo que ellos hacían el esfuerzo
de no reírse porque se daban cuenta que estaban en una cosa pues que tenía su respeto, etcétera, pero como nadie les había enseñado a valorar eso, pues a los pobres les estallaba la risa cuando veían estos gestos que para ellos no tenían ningún sentido. Claro. Y como poco a poco, en esas explicaciones y con mucha paciencia y cariño, ellos empezaron a aprender y al final estos chicos parecían seminaristas de tan majos y tan buenos que de verdad que cómo lo aceptaron todo Asimilaron, como sí. esponjas. Bueno, pues si a mí me toca un grupo así, obviamente no puedo empezar con unas filosofías y unas teologías La la teoría va a primera ser quizá clase. lo último, o bueno, lo no Tendré tan importante. tendré que buscar, bueno, mi objetivo por supuesto es enseñar la fe, pero bueno, ¿cómo entro Claro. en este grupo que no tiene ninguna base de formación religiosa, que además vienen con unas costumbres, pues porque han estado siempre en la calle o por lo que sea no han tenido oportunidad y sin embargo que tienen este deseo? Pues entonces esto hará ver que a lo mejor al principio mis clases tendrán que empezar con partidos de fútbol y entre medias pues rezar un poquito con ellos, enseñarles alguna canción religiosa. Porque ese es Y, San Juan Bosco, ¿no? claro, tendré yo que ver justamente muy bien cuál es mi objetivo, pero por dónde voy a entrar para conseguirlo, Claro ¿no? que Al sí. final no me desvío. Eso Por de eso, San Pablo, el hacerse todo a todos. para lograr ganarlos. ganarlos, ¿no? Por lo tanto, sí que es importante estos 3 tipos de objetivos y ya iremos viendo en clases posteriores, ahora ya se nos termina el tiempo, pero iremos viendo cómo conjugar y cómo mezclar estos objetivos de la parte cognitiva, la parte psicomotriz y la parte volitiva, afectiva, social, En cada clase. en cada clase de manera que quede más completa y que por lo tanto el aprendizaje teoría-práctica sea un complemente, todo, se Qué complemente bonito. y ese alumno salga con la clase, bueno, aprendida como por todos los Asimilada. sentidos y por todos los poros por donde le pueda entrar, ¿no? Pero esto lo veremos en otra clase porque ahora se nos termina el tiempo y así les dejamos tarea, que vayan buscando a ver qué significa esto de objetivo cognoscitivo, psicomotriz y volitivo. A ver, esto que ha nombrado la hermana es un poco así como Mucha psicología, psicológico ¿no? y tal. Pues bueno, podemos investigar y buscar entre tanto hasta que en la próxima clase podamos irlo desarrollando. ¿Qué os parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo procuraré también traer mi contribución a la tarea. Muy bien, pues amigos, nos despedimos de ustedes con mucho cariño. Sigan escuchando NS Radio y nosotros nos volvemos a encontrar en otro programa de Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NS Radio, Formadores en la Fe.